usted dirá, tengo que hacerlo. ¿Qué pasaría con nuestros planes si supiéramos que vamos a morir este viernes? ¿A qué nos dedicaríamos? ¿Cuáles serían nuestras prioridades desde hoy al viernes? ¿Con quién o con quiénes pasaríamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Qué nos gustaría hacer o decir como nuestra última voluntad antes de morir? Le hago esta pregunta porque el tema que nos ocupa esta mañana es lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Y desde hoy, 2000 años atrás, un día como hoy, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Y se conoce esta semana como la Semana de la Pasión, o como la Semana de la Crucifixión, o también como tradicionalmente le han llamado la Semana Santa. Y el capítulo 21, que es desde el verso 1 al 11, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, es una historia, una narración de la última vez que Jesús entraría a Jerusalén de la forma como lo hizo, y los días posteriores, antes de su muerte, los días que siguieron al domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta amanecer el viernes, la madrugada del viernes, cuando él fue arrestado, serían los últimos días que las personas tendrían contacto con Jesús, con aquel que era hombre, con aquel Dios que se había encarnado, que se había humanado, que sería la última semana de el Dios que se había hecho hombre y que como humano que era, verdaderamente humano, sentía hambre, cansancio, podía enfermarse, se agotaba. Tenía un cuerpo como el nuestro, pero era sin pecado. De tal manera que esta sería la última semana que él estaría con ese cuerpo. Luego moriría y resucitaría, pero resucitaría con un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Ya no sometido al tiempo y al espacio y a la corrosión de la muerte. Ya la muerte no podría tener más efectos, ya no podía morir más, porque iba a morir una vez y para siempre por todos nosotros. Entonces, ¿cómo serían los días últimos suyos si usted supiera que este viernes sería su último día de vida en la tierra? Dice la historia con respecto a Martín Lutero que en los últimos días de su vida, cuando sufría de una enfermedad que finalmente tomó su vida, cobró su vida, se dice que el día antes de morir se paró como de costumbre en el púlpito que ocupaba aquel gran reformador Martín Lutero y dio su último mensaje que le costó mucho poder terminarlo y que algunos historiadores dicen que debió acortarlo porque su fatiga se notaba a tal punto que no podía seguir de pie. Se bajó del púlpito, fue llevado hasta su casa, allí en compañía de sus 3 hijos y de sus amigos más cercanos, aquel gran ilustre, el reformador Martín Lutero, aquel gran predicador, aquel gran monje alemán, expiró su último aliento
en la madrugada de aquel día. Él sabía que la muerte era inminente, pero sin embargo dedicó su último aliento al propósito por el cual había venido a la tierra. En esta mañana, pues precisamente haremos una mirada panorámica, porque en el resto de la semana, martes y viernes, nos ocuparemos de parte de algunas de esas cosas que Jesús hizo. Pero esta mañana simplemente miraremos cronológicamente los días después de su entrada triunfal. Mateo, que es la lectura base que nos ocupa esta mañana, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús sabía que hoy, un domingo como hoy, Jesús estaba entrando a Jerusalén, consciente de que era su última semana en la tierra, de que eran sus últimos días en la tierra, de que iba a morir, ser resucitado y levantado para estar con el Padre. Pero en su último momento de morir había una cosa que era lo que lo cautivaba, que era lo que lo mantenía conectado con esos últimos días. Generalmente, si supiéramos que vamos a morir el viernes, tendría que sucedernos para saber realmente qué haríamos con esos días. Pero estoy seguro que buscaríamos todo lo que esté en nuestros medios para evitar, para evadir que ese día llegue. Haríamos lo posible humanamente, o lo que esté en nuestras manos, para evitar que la muerte llegue a nuestras vidas, porque la verdad es que nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, yo no sé si usted se quiere morir, pero nadie se quiere morir, todos queremos seguir viviendo. De hecho, cuando el individuo comienza a experimentar esa sensación de desvalorización por la vida y un sentimiento de querer morirse, es propio de una conducta depresiva o melancólica, o de circunstancias de vacíos existenciales que llegan a suprazar el límite de la tolerancia del ser humano y lo empujan a un deseo de no vivir, al punto que las personas cometen suicidio. Pero ninguna persona con los sentidos normales quiere morirse, mucho menos atentar con su vida. Todos queremos seguir viviendo, todos queremos vivir. De tal manera que si fuera nuestra última semana, pero no una última semana que podamos controlar, sino una última semana que determinantemente no hay nada que hacer, seguramente algunos nos echaríamos a llorar. Algunos nos derrumbaríamos y diríamos: no pude cumplir tal cosa, no terminé mi carrera universitaria, no pude ver a mis hijos casarse, como decía el periodista colombiano que sufrió un infarto o estuvo al borde de la muerte, y decía la semana pasada que él sentía que iba descendiendo por una pared muy oscura y iba y que rasgaba las paredes, y él decía en su mente: Dios, no vi a mis hijos ir a la universidad, Dios, hay muchos proyectos que tengo. ¿Qué va a pasar con la fundación que tengo donde ayudo a la gente pobre en los barrios humildes de Bogotá? Dios, no me puedo morir todavía, Dios, no me dejes morir todavía. Nadie se quiere morir. Algunos al borde de la muerte llorarían, otros sentirían temor, otros quizás, como fue el caso del recién fallecido pastor Seferino Til, que una semana antes de su muerte, o días antes de su muerte, el hermano Melvin fue hasta su casa, oró por él, compartió con él,
y él dijo: estoy listo para cuando llegue la hora. Señor, estoy preparado, estoy listo para encontrarme contigo. Pero en el caso del Señor que nos ocupa esta mañana, no es la muerte terminal por un cáncer, no es la muerte por padecer el COVID-19, no. La muerte del Señor es la más tortuosa, no por los rigores de la cruz, sino porque Él llevaría el peso del pecado de toda la humanidad. A su nombre sea la gloria para siempre en esta mañana. El problema con la diferencia entre la muerte del Señor y la muerte de cualquier ser humano en esta tierra es que Él iba a la cruz y los clavos no eran el problema, aunque esa muerte era tortuosa. El problema de su muerte era que Él sería el Cordero de Dios que llevaría todo el pecado del mundo, el pecado de todos los seres humanos, el pecado de toda la creación, pesaría sobre sus hombros en aquella cruz. Y aquello hacía esa muerte una única y difícil de sobrellevar. Sin embargo, cuando leemos lo que sucede en el capítulo 21 hasta el capítulo 26, donde el Señor es arrestado, ha pasado el domingo, ha pasado el lunes, ha pasado el martes, ha pasado el miércoles, y el jueves en el capítulo 26, todo lo que es la parte del jueves en la tarde y toda la noche, Él hace lo que se conoce como la Santa Cena. Pero comencemos primero con el domingo, la entrada triunfal. ¿Qué dice Mateo? Él vino y mandó a llamar un asno, a buscar un asno, lo mandó a pedir. Le dijo a sus discípulos: vayan a la aldea del frente y van a encontrar un pollino hijo de asna allí atado junto a ella, tráiganlo. Y si le preguntan por qué se lo llevan, le dicen que el Señor lo necesita, pero que luego lo va a devolver. ¿Qué forma esta tan inusual de el rey de este mundo querer entrar, hacer su entrada triunfante? ¿Qué forma esta tan irracional, tan ilógica? Bueno, si estuviéramos hoy, esperaríamos que Él entrara y se pusiera una alfombra roja para que Él pasara. Pero Él simplemente estaba viniendo para hacer una cosa. Ese domingo que Él está entrando a Jerusalén, Él está tan entregado a la voluntad y al propósito del Padre, que cuando Él manda a los discípulos a hacer algo, Él no está cumpliendo su propósito. Él no está cumpliendo su deseo. Él está cumpliendo una profecía que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es decir, ¿qué es en lo que Jesús está ocupado en los últimos días en las últimas horas de su vida terrenal? ¿En qué está ocupado Jesús? En cumplir la palabra del Padre, en hacer la voluntad del que lo había enviado. A su nombre sea la gloria para siempre. Y por eso Él manda categóricamente y de forma bien explícita que traigan este pollino para Él subirse sobre él y entrar a Jerusalén en un pollino. Señores, podía haber entrado en un caballo y fuera un poco más de admirar o llenaría de mayor asombro, impresionaría. Pero Jesús no está interesado en impresionar a nadie. Él está consciente de su función. Él sabe que Él lo que viene es a cumplir la voluntad del Padre, que Él no necesita impresionar a nadie. Y eso es una de las cosas que más necesitamos estar conscientes en nuestra vida, y sobre todo si estamos en los últimos días de nuestra vida. Cuando la gente se enfrenta inevitablemente a la muerte, pierde el sentido de lo que tiene que ver con impresionar a las personas. Se despoja de todo aquello por lo que estuvo aferrado la gran parte de su vida, que está lleno de vanidad, de vaciedad, de cosas que no son realmente importantes para la vida del ser humano, pero que el ser humano se aferra a ella de tal manera
que no importa si eso le cuesta las relaciones, las personas, la salud emocional, espiritual o mental, se aferran a ella de tal manera que están dispuestos a sacrificarlo todo. Pero cuando la muerte toca la puerta, la gente empieza a poner en orden sus prioridades. Y Jesús está diciendo, no es una prioridad para mí el halago de los hombres, no es una prioridad para mí cumplir con la expectativa del protocolo normal y estándar de cualquier funcionario político o de cualquiera que tuviera las pretensiones de presentarse como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor, como el Rescatador. Cualquiera que tenga esas pretensiones, señores, se llenaría de toda suntuosidad y de toda pomposidad y de todo lujo, y llamaría a las cámaras de televisión y pediría que fuera transmitido por los mejores canales. Pero Jesús estaba allí tranquilo, no tenía problema con eso. Él había venido para cumplir la voluntad del Padre, y Él hace esa entrada triunfal. Y aquí sucede una cosa extraordinaria. La gente comienza a darle ovaciones. La gente comienza a aclamarlo y a hacer una expresión que tiene una significancia importante. Y la gente comienza a decirle Hosana al Hijo de David. Esa declaración, Hijo de David, tiene una significancia importante en el contexto hebreo, sobre todo en la narrativa que está haciendo Mateo. Porque recordemos que el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. En otras palabras, la razón por la que Mateo menciona con detalles la ovación, la gente cortando ramas, la gente tendiendo palmas. De allí que se llama Domingo de Ramos tradicionalmente, porque la gente cortaba las ramas de las palmas de los árboles y las tendía en el camino cuando Jesús se iba acercando. Era la alfombra que pusieron para que él entrara. Estaban adorando, estaban dándole reconocimientos, honores al Señor. Estaban diciendo Hosana al Hijo de David. Cuando usaron esa frase, Hijo de David, estaban diciendo que él era el Mesías prometido, que Dios le había prometido a David que de su trono vendría uno que se sentaría en su trono, de su descendencia, el cual se sentaría para siempre y que nunca más sería removido. Y ese no era otro más que el Mesías. Pero la comprensión de los judíos era una comprensión únicamente política. No significa que Jesús no se va a entronar de una forma política como rey también. Pero era lo único que ellos comprendían. Y cuando Jesús aparece en la escena de la historia de Israel, por eso es que usted leerá en los evangelios, como el evangelio de Juan, que dice que cuando Jesús estaba haciendo señales y prodigios, la gente hablaba de hacerlo rey. La gente hablaba de nombrarlo su rey. Por lo menos rey en la comarca, por lo menos rey de los judíos, como era normal. A pesar de que estaba el Imperio Romano, habían reyes como el rey Herodes que estaban colocados para gobernar sobre los judíos, para mandar sobre los judíos. Y cuando la gente venía para buscar hacerlo rey, ¿qué pasaba? Jesús evadía, se iba, se disipaba, se escapaba de la escena, porque su propósito primario o su función en su primera venida era una misión que venía para destronar el reino de Satanás y el reino del pecado. La función primaria era venir a deshacer las obras del diablo. Luego, en su segunda venida, esa cosmovisión de la nación de Israel va a ser cumplida en el reino milenial con el Señor. Por eso, cuando están aclamando, esta multitud es la misma que va a estar después. Cuando Pilato lo presenta el viernes, en el transcurso del día viernes, después del interrogatorio, Pilato lo presenta. Y esta misma gente que está diciendo Hosana al Hijo de David, ahora dice crucifíquenle. ¿Por qué lo hacen? Porque ese no puede ser el Hijo de David. Nos hemos equivocado, nos hemos apresurado.
este tiene cara de otra cosa, pero no de rey. Este no nos va a libertar del yugo romano. Este no nos va a libertar del problema político en el que estamos metidos. Entonces Jesús aparece y entra en la escena y se abre este cuadro. Israel está conmocionada, Jerusalén está conmovida, toda la ciudad estaba conmovida. Está con nosotros el Mesías, y algunos preguntaban y decían: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Fíjense que ya la gente había empezado a relacionarse con el Señor, por lo menos como un profeta. Jesús está en esta entrada triunfal cumpliendo tres propósitos, o está dando cumplimiento a tres funciones. Número uno, Él está haciendo una aparición como sacerdote, como rey y como profeta. Con esa entrada triunfal que se narra en todos los evangelios, a propósito, Él está cumpliendo con tres misiones importantes, y es que Él está cumpliendo su función como rey, como sacerdote y como profeta. Quedándonos allí entonces, en esta entrada triunfal, esto es el domingo, un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, comienza entonces toda la cronología de eventos que siguen hasta el arresto del Señor el día viernes por la noche. Yo lo invito a que usted vaya a su casa y se detenga en las narraciones de cada uno de los evangelistas. Marcos 11 comienza versículo 1 la entrada triunfal. Lucas 19 verso 28 comienza la entrada triunfal. Juan capítulo 12 versículo 12 comienza la entrada triunfal. Y de allí en adelante hay una serie de eventos que comienzan a darse, y pareciera que a veces se dieran uno sobre el otro, pero no. Todo eso sucedió durante esos 3 días, hasta el jueves que Él instituyó la cena, que es cuando hace lo que es la transición de la Pascua, que se había celebrado durante 1500 años de una única manera, y Jesús la cambió aquella tarde, aquella noche del jueves. Él cambió la Pascua e instituyó lo que se conoce como la mesa del Señor o la cena. ¿Qué sucede al día siguiente? Marcos dice que como ya era de noche, Jesús no se quiso quedar en Jerusalén, sino que se fue a una aldea cercana que se llamaba Betania. Betania quedaba aproximadamente a 1 kilómetro de la capital de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Jesús se va, y al siguiente día, cuando Él viene de camino, Él se encuentra con la higuera porque tiene hambre y va a buscar algo de comer. Eso está pasando el lunes. Al día siguiente, es decir, mañana, si lo colocamos en el presente, mañana Jesús entonces está buscando fruto en la higuera, pero no encuentra fruto. Entonces pronuncia una maldición y dice: nunca nadie más tome fruto de ti. Todo lo que está sucediendo en ese periodo de la entrada triunfal hasta el arresto, mucho tiene y guarda relación con el endurecimiento y el rechazo que Israel como nación hizo al Señor. Cómo Israel se endurece, rechaza al Mesías, y todo mucho va a guardar relación con eso. Entonces, luego que el Señor termina su travesía de vuelta de Betania a Jerusalén, lo encontramos en el día lunes en la purificación del templo. Esto es importante, hermanos, porque este evento de la purificación del templo no sucede sino hasta el final del ministerio del Señor. Porque durante todo ese tiempo el Señor estuvo tratando de hacer volver, tratando de calar con su mensaje, con su doctrina, tratando de volver el corazón de los fariseos, de los escribas y de los saduceos, los líderes religiosos de su tiempo, tratando de atraerlos así. Jesús no es separatista. Jesús comulga con ellos en el templo, y eso me impacta, porque al ver él la decadencia de la fe judía,
al ver la decadencia y el extremismo en el que habían incurrido los líderes religiosos de su tiempo, él no se separa de ellos, sino que se dedica durante 3 años y medio a ir a la sinagoga y enfrente de ellos corregirles sus errores, a hablarles amablemente, predicarles, enseñarles, decirles eso no está bien, sanar a una mujer en el día de reposo, para hacerles ver a ellos que el día de reposo se había vuelto más importante que Dios, y de esa forma hacerles ver su mala interpretación y comprensión de las leyes de Moisés. 3 años estuvo Jesús tratando con eso. Cuando él llega a la purificación del templo, en la última semana, él ahora no viene a explicar, él ahora viene a tomar acción sobre ellos. Y Mateo se ocupa directamente de este evento del templo y nos dice cosas interesantes. Lo primero que encontramos es que Mateo va a hacer un énfasis significativo en la entrada de Jesús en el templo, y él va a hablar de la tarea mesiánica. Mateo dice que cuando Jesús entró en el templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las sillas de las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Lo primero que vemos acá cuando leemos esto es, decimos, bueno, ¿cuánto le costaría a Jesús? ¿Por qué Jesús tiene ese arrebato de ira? O porque dice uno de los evangelios que él tomó un látigo y golpeaba a los que estaban. Hermano, esto había sido una profanación del templo. Se cree que habían alrededor de muchos metros, quizás kilómetros de distancia, donde la gente podía ir para comprar los animales que estaban certificados por los sacerdotes del templo como los que eran únicamente aptos para ser ofrecidos. Entonces, si usted venía a Jerusalén y venía desde San Nicolás y usted traía un becerro o un cabrito, usted corría el riesgo de que ese animal se le muriera en el camino. Usted tenía que venir con ese animal y ese animal tenía que estar en perfecto estado, de tal manera que habían hecho del templo un negocio, de tal manera que habían hecho de la fe un negocio. Y eso no dista mucho de nuestra realidad presente. El cristianismo, si hay algo que le está haciendo daño, es que ha pasado de ser una fe que se presenta para salvación, para perdón de pecado, donde los individuos encuentran esperanza, a una mercantilización de la palabra de Dios. Y hoy no tenemos una predicación sana del evangelio, porque hoy lo que tenemos son mercaderes de predicadores que simplemente se ajustan a la agenda que le es asignada, sin importar que esa agenda vaya en contra de la palabra de Dios o en contra de los principios de la Escritura. Pero lo importante es la paga, lo que voy a recibir, la remuneración que me van a dar, y eso es lo que importa. Entonces Jesús está marcando una línea bien clara y está diciendo: señores, ustedes están profanando este lugar sagrado. ¿Por qué Jesús lo hace ahora, al final de sus días? Porque Él está dejando muy en claro sus funciones mesiánicas, que a propósito esta de haber sacado los mercaderes del templo será una de las funciones escatológicas que tendrá el Señor cuando venga en su reino milenial y se posicione en el templo, y todo lo que va a suceder. Zacarías dice en su capítulo 14 que no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba diciendo el Señor con este comportamiento? Abran sus ojos, yo soy el Mesías. Es verdad que no estoy ocupando una función por ahora
de tinte político, de tinte militar o imperial. Es verdad que ahora no estoy cumpliendo esa expectativa, pero ustedes la han malinterpretado, la han malentendido. Mi función primero es una redentora, salvífica, perdonadora. Mi función es poder hacer que ustedes como nación de Israel comprendan su papel evangelizador de ser luz a las naciones y de esa forma lo puedan hacer. Pero si ustedes no lo entienden, entonces tengo que hacerles ver a través de ciertas acciones que fueron propias de esta semana, como esta de los mercaderes, que ustedes están delante del Mesías, que yo soy ese Mesías que ustedes esperan, pero que mi función primaria es la función espiritual. Y por eso volcó las mesas y tumbó lo que había allí. No solamente eso, sino que Jesús dice en la Escritura que Él dijo que su casa, casa de oración, sería llamada para todos los pueblos y que ellos le habían hecho cuerda de ladrones. Y cuando Él estaba en el templo, cuando se adentra al templo como tal, vinieron cojos y muchos enfermos y los sanó. Y dentro del templo la gente aclamaba: Hosana al Hijo de David. Ese término Hosana, uno de sus significados es sáname, sálvame, perdóname. Pero también su aplicación es ahora, sálvame ahora, sáname ahora. Entonces la gente gritaba, porque cuando la gente estaba en el templo y empezó a ver al Señor hacer milagros, y que el Señor lo está haciendo porque está mostrándole a la nación de Israel que yo soy el Mesías, porque se prometió de mí que yo iba a hacer milagros, que yo iba a hacer sanidades, que yo iba a poder hacer lo que estoy haciendo, tumbar estas mesas, limpiar el templo. Es una función mesiánica, es un papel mesiánico. Sanar los enfermos es un papel mesiánico. Yo soy el Mesías. Y cuando la gente empezó a ver los milagros, clamaba más fuerte. La Biblia dice, el Evangelio de Marcos dice que los líderes religiosos dice que le decían: dile a la gente que se callen. ¿No ves que la gente clama? Y Él dijo: bueno, señores, si ellos se callan, las piedras van a hablar. No puedes silenciar el dar gloria a Dios en los seres humanos. No pueden cerrar la boca de aquellos que han comprendido en la venida del Mesías, el propósito de un Salvador al mundo. Nadie puede cerrar la boca de la alabanza de alguien que se ha encontrado con su Salvador. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Den ese aplauso al Señor, hermano. Haber sido salvo, tener un encuentro con el Señor, redunda entonces en una alabanza, en una adoración, en una glorificación del Señor. Y los líderes políticos los líderes religiosos están preocupados porque se caen. Jesús dice: si ellos callan, las piedras hablan. La naturaleza misma va a adorarme. La creación misma me adora. Y la alabanza de los redimidos no es algo forzado. Ellos también me adoran porque ellos están agradecidos conmigo por la salvación que yo les estoy dando. Y la gente gritaba mucho más: Hosana al Hijo de David. Dígame usted, alguien que esté enfermo y vea que el otro que estaba a la par de él enfermo se sanó, se curó, se queda callado, hace silencio, no grita más fuerte. Por eso, hermano, la iglesia es conocida, o hay algo que caracteriza a la iglesia, y es la alabanza a Dios, es la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alabanza es el resultado de una vida que ha sido cambiada, perdonada y transformada por el poder del Señor. Y así continúan los días que siguen a estos previos al arresto del Señor. Luego encontramos en el capítulo 21, el verso 23, y el capítulo 22 hasta el verso 14, lo que es aquel discurso del Señor con sus adversarios, aquellas enseñanzas que Jesús hace, aquellos debates, aquellas parábolas que Jesús da. ¿Y con quién está dialogando en ese momento? Con sus adversarios. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos, los escribas y los saduceos. Y Él le responde a cada uno de ellos, y Él da cuenta
de su razón de ser como Mesías. Y él se enfrenta a todo este sistema, lo confronta, lo hace de una forma clara. No son los dirigentes de Israel nada más los que están allí únicamente escuchando, sino que la asamblea también está escuchando. Y Jesús está abriendo los ojos de ellos, pero también está abriendo los ojos de la asamblea. Y así continúa entonces con aquel proceso donde se incluyen los fariseos, los escribas, los saduceos. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 46, habla de toda una cuestión que era una trampa que había tramado los fariseos. Y ahí encontramos la cuestión del tributo, sobre donde ellos le hacen aquella pregunta capciosa: ¿a quién se debe dar? Entonces, ¿es lícito pagar impuestos al César, tributo o no? Y Jesús le responde con aquella sabiduría única y especial del Señor. Le dice: deme una moneda, y le traen la moneda. Todo eso está pasando esta semana. Eso no pasó antes de esa semana. Todo eso está pasando esta semana. Y Jesús le dice: deme una moneda, y le dan la moneda. Y entonces él pregunta: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? No, de Alexander, de Wilmer Alexander. Bueno, denle a él lo que es de él, y denle a Dios lo que es de Dios. Denle a César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Y así está Jesús entonces también denunciando a los fariseos en el capítulo 23. Todo esto está sucediendo, no sabemos si el martes o el miércoles, pero todo esto está pasando durante esos días. Él no se esconde, él no está atemorizado, él no está en un ataque de pánico, él no está con una crisis narcisista, sentado allá en una silla llena de oro y pidiéndole a todo el mundo que lo sople, que le dé ovaciones. No, él está envuelto, él está entregado, él está encarnando su papel. Él está haciendo para lo cual fue enviado. Él está haciendo la voluntad del Padre. Él está enfrentando todo un sistema. Él no se queda relegado, sentado, escondido, huyendo y buscando aplausos de la gente. Él está cumpliendo el propósito de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Esto es tremendo, hermano. Porque uno diría: bueno, en los últimos días de mi muerte me quedaría con mis hijos, me quedaría con mi esposa. Y Jesús está, aleluya, entregado. No está preocupado de otra cosa. Y en el capítulo 23, allí está respondiendo a los fariseos. Luego en el capítulo 24 entramos a los eventos escatológicos que se refieren a Israel, a la iglesia. La parábola de los talentos, las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, que la mayoría concuerdan que tienen que ver con ese propósito o con Israel y la iglesia. Además de todos los eventos, el juicio de las naciones también se anuncia en ese capítulo 25. Hasta que llegamos al capítulo 26, donde tenemos los últimos eventos del día jueves, antes del Señor ser arrestado, la madrugada del día viernes. Así terminan los 3 días luego de la entrada del Señor en Jerusalén, con mucha actividad, con una entrega como al principio de su ministerio. Él no se rinde, Él no se relega, Él no se pensiona, Él no se retira, no se jubila. Él se queda allí, está totalmente consumado a la obra del Padre, está totalmente impregnado de la palabra. Él conoce la palabra. Y lo que me llama más la atención es que durante todo ese tiempo Él está con sus 12 discípulos, incluyendo a Judas. Y aquí hay una de las cosas donde quiero finalizar en esta mañana. Mateo dice lo siguiente, capítulo 26, verso 14. Cuando uno de sus discípulos, el que manejaba, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata
y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. ¿Cuándo está sucediendo esto? En esos días previos a su arresto. Judas dice: esta gente quiere matar a este hombre. Este hombre vale mucho dinero. Yo no voy a perder la oportunidad. Y fue, buscó el momento y conversó con los líderes religiosos y les dice: empieza a negociar precios por el Señor. Empieza a negociar la vida del maestro. Y Jesús está con él entrando a Jerusalén. ¿Sabía el Señor o no sabía que Judas le había de entregar? Sí lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Bueno, si hablamos de su parte divina, que no era lo mismo que su parte humana, era Dios. Él sabía que lo iba a entregar. Pero si hablamos de su parte netamente humana, verdaderamente hombre, él sabía que lo iba a entregar, porque la profecía había hablado de él. ¿Sabía propiamente que era Judas? Sí. ¿Cómo lo sabía? Por comportamientos típicos y propios de personas que son traidores, que te traicionan, que te dan la espalda. Algo cambia en esos individuos. Algo pasa que los deja en evidencia. Había tanto movimiento, había tanta trabajo que realizar, había enfermos que sanar, había una multitud de gente que hacía preguntas. ¿Se acuerda de los griegos que llegaron a preguntarle a Andrés y le dijeron: Andrés, por favor, ayúdanos a conseguir una cita con Jesús porque no podemos hablar con él? Eso era en esos días, que los griegos querían hablar con el Señor y no se podía. El Señor estaba tan ocupado y Judas era el tesorero, era el que manejaba las finanzas del ministerio del Señor Jesús. Y el Señor estaba consciente de eso. Y Judas buscó el espacio y se escabulló en medio de toda aquella actividad, aleluya, que había. Se fue a negociar precio por el Señor. Qué tremendo, hermanos. ¿Sería usted capaz de, en los últimos días de su muerte, caminar de la mano de un traidor? Caminar de la mano de aquel que le haya hecho daño. ¿Seríamos capaces? Alguien dirá: pero ese era el Señor. Sí, pero ese mismo que era el Señor fue el que dijo: ejemplo os he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Aleluya. En la última semana de su muerte, Jesús nos está dejando un modelo a imitar, unos pasos a seguir. Tomó los 12, uno era el traidor y los demás lo iban a abandonar. Y uno, el más intrépido, el más temperamental, el que más hablaba, lo iba a negar. Y el Señor le está hablando y le dice: tú me vas a negar. Y él dice: no te voy a negar. Todo esto está pasando esta última semana. Qué semana tan tétrica. Qué escenario tan desalentador. A cualquiera se le hubieran ido las ganas de levantarse el lunes por la mañana. ¿Quién hubiera querido levantarse el jueves por la mañana, sabiendo que después de la cena y cantar el himno se irían al Monte de los Olivos, y después de estar en el Monte de los Olivos, él iba a ser traicionado? Hermano, esto que estamos encontrando aquí es un ejemplo de fuerza, es un ejemplo a imitar. No podemos debilitarnos por nada que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Y si en algún momento la fuerza se va, Él también nos dejó un modelo cómo enfrentar las crisis en el último momento de su vida. Él dejó toda una enseñanza que nos vamos a ocupar martes y viernes de esta semana. Él nos dejó muchas cosas de las que podemos valernos para enfrentar lo doloroso y lo cruel que es la vida y los sufrimientos de la vida. Porque Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él había vencido el mundo y Él nos dejó una serie
cosas y de enseñanzas, de doctrinas profundas. Una de ellas está en San Juan capítulo 13. Quiero que vayáis conmigo y aquí termino. Aleluya. Gloria al Señor. San Juan capítulo 13. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, aleluya, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es la noche del jueves. Verso 2. Y cuando cenaban, como ya el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aleluya. Un día antes de su muerte, al siguiente día, ya él estaría muerto. Ya él habría sido crucificado. Y miren lo que él está diciendo. Y él dice que él nos dejó ejemplo para que, como él hizo, así nosotros también hagamos. Para que lo imitemos, para que seamos tal cual como él es. Y allí aún Judas no se ha ido, está con ellos. Y el Señor está lavando los pies de los discípulos. El Maestro está lavando los pies de sus servidores. El que era Señor del universo está lavando los pies de insignificantes criaturas. Nada debe limitarnos a expresar amor a otro semejante. Nada debe limitar nuestro amor hacia los demás. Jesús está diciendo días antes de su muerte: ocúpense de la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad que está explícita en la palabra de Dios. Ocúpense de su fe, ocúpense de ser un testimonio a la gente, ocúpense de amar a sus enemigos, ocúpense de entregarse sin reserva a la voluntad del Padre, entre tanto que pasan de esta vida al otro mundo. No sé qué día el Señor tendrá planeado llevarme, pero espero gastarme hasta el último aliento en predicar su palabra, en llevar su evangelio a las casas, en los púlpitos, en los países, donde quiera que sea, llevar la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Jesús no estaba tan preocupado por morirse como tan preocupado por hacer la voluntad del Padre. Por eso estaba entregado a hacer la voluntad del Padre, y la muerte no lo perturbaba en ningún momento. En ningún momento la muerte lo atribuló. Él estaba totalmente entregado al Padre. La muerte solamente haría posible que él finalizara su periodo terreno en un cuerpo humano que estaba sujeto a morir y que debía sufrir los rigores de la muerte. La muerte solamente era un siervo del propósito de Dios. Aleluya. Nada